Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5. El escenario ambiental global entra en este 2026 con una tensión que es cada vez más evidente entre la magnitud de los problemas y la capacidad política para enfrentarlo. El calentamiento global avanza, los eventos climáticos extremos se normalizan, los hemos vivido en todas partes del mundo. Los eventos climáticos extremos son parte de los titulares día a día. Los desafíos como la calidad del aire, la escasez del agua, la gestión de los residuos, ya dejan de ser asuntos sectoriales y se han convertido en variables centrales del desarrollo económico, la salud pública y también la estabilidad social. Y es una urgencia compartida, pero las respuestas parece que no lo son tanto. En paralelo, la gobernanza ambiental vive un momento complejo, el conocimiento científico es más robusto que nunca, pero la acción colectiva tiene obstáculos que son crecientes: fragmentación política, prioridades nacionales en competencia y una tendencia a buscar soluciones parciales para problemas que son globales por definición. Y la transición climática exige coordinación, pero se despliega en un mundo más polarizado, donde la cooperación se vuelve políticamente costosa. En ese contexto, el multilateralismo ambiental sigue siendo un espacio indispensable. La COP o las COP, los acuerdos internacionales, las instancias de coordinación no son perfectas, pero siguen siendo el principal marco para construir estándares comunes, alinear esfuerzos y evitar una carrera hacia abajo en materia ambiental. Y el desafío no es reemplazarla, sino fortalecer la capacidad de generar acción real en un escenario político adverso, donde incluso las grandes potencias, Estados Unidos bajo Trump, por ejemplo, tensionan los consensos que existen hoy día. Vamos a analizar este momento que es clave, que además, ¿verdad?, Chile lo enfrenta con un cambio de gobierno, y para eso nos acompaña Gonzalo Muñoz, un defensor de alto nivel de Naciones Unidas para el Cambio Climático, cofundador de Triciclo, Sistema B y Manuya. Gonzalo, ¿cómo estás tú? Bienvenido a Pauta Propia de nuevo. Muchas gracias, con un gusto estar acá. Gonzalo, ¿bien tú? En Santiago. O sea, en Santiago de paso, pero confundido, ¿no? Te quiero reconocer que el estado del mundo me tiene claramente confundido, como imagino que a la mayoría de las personas. A ver, pero esa confusión tuya, ¿en qué se transforma? ¿Cómo la miras? Explícala. Yo creo que hay comportamientos, situaciones en el mundo que yo creo que tendíamos a creer que estaban superados. El de tener esta guerra o esta figura de una gran potencia como Estados Unidos tomando un rol de invasor, colonizador, de voy a ordenar la casa como a mí me parezca, es algo más bien propio de unos cuantos siglos atrás. Si lo comparamos con dónde estaban nuestras mentes hace 10, 15 años atrás. Yo creo que eso nos tiene totalmente confundidos. Si a eso le sumamos, por supuesto, un mundo que avanza con tecnologías que están superando la ciencia ficción, ¿no es cierto? Todo lo que está pasando con no solo la inteligencia artificial, la robótica, es también a rato, como te digo, por lo menos te genera una sensación de confusión de dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Y si a eso le sumamos el desafío ambiental, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con 8.000 millones de personas, yendo a 10.000 millones de personas, habitando un planeta que no solo es finito, sino que además está ya afectado por una serie de impactos que hacemos los seres humanos? Y es evidente, cosa de mirar donde cada uno de nosotros está sentado para ver que ese ambiente no era así hace no mucho tiempo atrás. Y eso implica que la naturaleza, que es la que nos da las condiciones de vida, se ha visto fragilizada. Hay menos capacidad de sostener la vida como la conocemos. Eso, que al mismo tiempo haya personas en el mundo que digan, sí, pero no importa porque lo que vamos a ir a hacer es habitar otro planeta, más confusión me genera. Ahora, pongámoslo eso en la lógica, porque todo esto que tú describes, Gonzalo, básicamente se puede resumir en un clima de desconfianza que se está instalando como una cuestión medio permanente, donde todo el mundo está obligado... Tengo una cierta duda ahí, Connie. Yo creo que sí, hay un alto nivel de desconfianza, pero también hay un alto nivel de sensación de desconfianza producto de cómo la información nos llega y cómo la procesamos. Sí. No estoy tan seguro que haya menos desconfianza, y tengo la sensación de que muchos ámbitos de confianza no están adecuadamente fortalecidos en la comunicación. Ya, quedémonos con eso, porque es un poco lo mismo. Yo te quería decir más o menos eso, ¿verdad? Tú lo fraseaste mejor. Pero en esa lógica en la que estamos metidos hoy día, yo tengo la sensación, y tú corrígeme si no, pero que se estaban construyendo ciertos consensos básicos en el tema ambiental, y hoy día como que también la gente que está en el tema ambiental tiene que dar confianza o tiene que dar explicaciones de que
impulsar, ¿verdad? Lo que ustedes han venido impulsando en las COP, etcétera, no es ni ser militante de unismo, de un tipo de radicalismo, ambientalismo, ni que te importa más la vida de un árbol que la del ser humano, ni que prefieres, ¿verdad?, salvar animales por sobre, y prefieres eso y te da lo mismo matar niños. O sea, hay que dar una serie de explicaciones que suenan un poquitito absurdas para justificar algo respecto de lo cual se había generado un cierto consenso mayor, ¿o no? A ver, aquí hay varios temas, me lanzaste 16 temas al mismo tiempo, que son todos dignos de desconfigurar, digamos. Primero, este tema de cómo los seres humanos nos organizamos a nivel global. Es algo extremadamente complejo y habíamos llegado a una suerte de orden súper imperfecto, pero que nos permitía de alguna manera entendernos, con una serie de fragilidades. La primera de ellas, que implica que todos los países del mundo tienen que estar, al menos no en desacuerdo, ¿no? Esto, la regla del multilateralismo no funciona por mayoría simple, no funciona ni por mayoría más elevada, sino que es al menos ningún país tiene que levantar la mano y decir yo no quiero eso. Por lo tanto, llegar a acuerdos era bastante, sigue siendo, ¿no? Bastante milagroso. Y el Acuerdo de París, desde ese punto de vista, es efectivamente un milagro. Claro. Lo que ocurre sí es que esa forma de organizarnos ha tenido durante años a mucha gente con muchas frustraciones porque hace que los procesos sean extremadamente lentos y cuando vemos situaciones que son urgentes, donde gran parte de la población querría acciones más contundentes, no se logran, digamos. Pensemos no solo en los temas medioambientales, en temas sociales, migraciones, guerras, las situaciones de salud. Después viene otro tema, que es que toda esa organización ha dependido fundamentalmente de las Naciones Unidas, una organización que, y este es algo que tenemos que raramente, creo yo, agradecer al momento en que estamos viviendo, ha demostrado ciertos niveles de ineficiencia y ineficacia que eran inaceptables. Lo ha manifestado y lo ha tratado de corregir de una manera extraordinariamente cruel, inhumana, creo yo, insensata. Digamos. Cortar USAID de un minuto a otro fue cortar el 40% de la ayuda humanitaria del mundo y por lo tanto generar un desastre desde el punto de vista humanitario. Salirse de la Organización Mundial de la Salud de Estados Unidos, eso mata gente de forma directa. Entonces ahí confundimos el objetivo, creo yo, que es, ¿qué tal si nos organizamos un poco mejor y somos más eficientes en el uso de recursos? El objetivo es generar un remesón con vida y lo transformamos en un costo de vidas humanas. Entonces, pues digo, a mí lo que me confunde más es cómo fueron capaces de hacer algo así de incluso, yo hasta podría buscar la buena intención, hacerlo de forma así de cruel y sin que te importe, ¿no? Entonces, la Nación Unida está viviendo un momento extremadamente importante, creo yo, de encontrar no solo su rol en este nuevo mundo, donde creo yo es absoluta y cada vez más necesaria la Nación Unida. ¿Quién organiza la inteligencia artificial? ¿Quién organiza estas nuevas tecnologías? ¿Quién nos organiza para resolver los problemas ambientales que nos afectan a todos, independientemente de donde estés? Pero después tiene que ver con si esa organización tiene o no tiene dientes, que eso es lo otro que genera mucha frustración. ¿Y qué pasa cuando un país no cumple? Y esa es la pregunta que está en todos lados. Claro. Entonces, como esta organización y estos acuerdos parecen no tener dientes, que no es todos que no tienen dientes, pero efectivamente hay muchos que les faltan dientes y musculatura, entonces aparece este gran poder del mundo que dice, entonces yo le voy a meter dientes a esto, voy a hacerlo como yo quiera. Que tampoco sirve porque en general lo que está generando es aumentar el daño para los más vulnerables. Ahora, eso es distinto del tema que llamaste de los ismos. Es divertido, ¿no? Porque ¿por qué el término ismo, periodismo también entra en la categoría? Podría, No sé, obviamente. Catolicismo también entra, No, conservadurismo, pero quedémonos capitalismo. con el ambientalismo. Que Ok. en el fondo esto tiene que ver con la participación en estos últimos días del presidente electo, ¿verdad? En una cuestión un poquitito más identitaria, si tú quieres, donde puso el ambientalismo como uno de los ismos que le han hecho daño finalmente al proceso de desarrollo. Hubo un cuestionamiento a que hay ciertas ideologías, Ajá. eso es lo que yo entendí, digamos, que han impedido que progrese el desarrollo fundamentalmente industrial, económico, en fin, de tecnologías. Y me parece que es un buen punto para levantar, ojalá no con el criterio con que lo ha levantado el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Sino que busquemos
¿Y por qué lo digo? Cuando hablamos fundamentalmente, y la invitación es cierto, a hablar de los temas medioambientales, los temas medioambientales no son temas ideológicos, el clima no es un tema ideológico, los incendios forestales o las lluvias que hemos tenido estos días que han generado los daños, quien crea que ese es un tema ideológico, bueno, me cuesta incluso pretender tener una conversación con esa persona, pero vámonos a un paralelo, ¿no? El mundo, el planeta en el que habitamos, es un entorno frágil, finito, que requiere ciertas condiciones que se crearon durante cientos de millones de años para que los seres humanos podamos habitar. Los seres humanos no podemos habitar si no tenemos suficiente oxígeno, si no tenemos la temperatura que nos puede sostener. Hay una serie de condiciones que creo que un niño de 5 años, una niña de 5 años no lo entiende perfectamente. Pero además, los seres humanos nos alimentamos de cosas que vienen de la naturaleza, desde el agua hasta todos los productos que tú y yo comimos hoy en día al desayuno vienen de un entorno natural y esas plantas, esos animales requieren también de un retorno. Tú le puedes decir, ya, pero adáptese, da lo mismo, pase un poco más de frío, pase un poco más de calor. No, la planta necesita una serie de condiciones súper estrictas para poder producir el alimento que nosotros necesitamos, y cuando ya estamos hablando de 8.000 hacia 10.000 millones de personas, estamos requiriendo cada vez más alimentos en un entorno además donde se están desperdiciando un tercio del alimento. O sea, tenemos mucho que corregir en ese sentido, como para además estar cuestionando, oye, pero no, si no es para tanto. Cualquier persona que nos esté escuchando que vive en el entorno agrícola sabe de lo que estoy hablando. Esta es una enfermedad. Esta enfermedad hace que podamos producir menos, que podemos estar menos cómodos y en muchos casos que estemos recibiendo impactos directos. A mí me ha tocado visitar muchísimos entornos de islas en el mundo que están hoy en día desapareciendo literalmente, y eso además representa otro problema geopolítico, que son migraciones productos de estos desastres. Sí, claro. Esas migraciones generan presiones en las fronteras, eso generan problemas demográficos y problemas políticos, y después tensiones que terminan afectando incluso la democracia y la estabilidad política. Pero lo que te quiero decir es, esta es una enfermedad. Entonces, sí ocurre que hay gente que lo mismo que nos pasa cuando vamos al doctor y dice, oiga, usted está pasadito de peso y su colesterol está en las nubes, y oiga, ¿sabe qué? Le encontré unos tumores. La primera reacción va a ser, no me gusta eso, y por lo tanto, ¿cómo hago para que eso no sea verdad? Y hay personas que están entrampadas en, como esta es una historia que nos desafía, que nos pone un problema, evidentemente en muchas personas entra en la cabeza el no me gusta, no quiero. Pero lo segundo es que efectivamente nos exige hacer ciertas cosas. Y esas cosas que nos exige hacer ponen en muchos casos, desafían o nos obligan a salir de comportamientos, formas, tecnologías que teníamos hasta ahora. Y hacer renuncias también. Hacer renuncias, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hacemos los seres humanos? No quiero la renuncia. No quiero que me digan que lo que hice antes estaba mal. No quiero que me obliguen a cambiar. No quiero que me obliguen a invertir. No quiero que me obliguen a cambiar mis tecnologías. No quiero que me digan que mi negocio puede no estar siendo el mejor para la humanidad. Eso está pasando muchísimo. Sí. Tenemos un tema general donde personas están aferradas a lo que les dio posición, poder, riqueza, etc. Y la primera, la más simple, ¿no es cierto?, tiene que ver con gran parte del problema climático. Ocurre a partir de, hemos emitido demasiados gases de efecto invernadero, fundamentalmente CO2, pero metano, una cantidad brutal, óxido nitroso a la atmósfera. Eso concentra esas moléculas. Estoy hablando de física, no estoy hablando de ideología. Es como este lápiz se cae por la fuerza de gravedad. Quien crea que eso es ideología, no me cuesta conversar con esa persona. Ya, ¿no? pero déjame decirte que tienes un problema, porque hay gente que cree que es así. Y tú sabes que hay gente que cree que es así, y eso dificulta mucho la conversación. Y hay gente que ostenta poder hoy día que cree que es así. Y así como hay mucha gente que cuando van al doctor y le dicen, oiga, tiene cáncer, dice, no, yo no quiero tener cáncer. Entonces, ¿sabe qué? No voy a tener. O voy a buscar 16 médicos hasta que el número 16 me diga, no, si tómese una agüita de manzanilla va a estar bien. O gente que cree que en realidad el cáncer lo van a resolver a través de simplemente un cambio de dieta o a través de energías en vez de una quimioterapia. Y eso también es súper amplio, digamos. Incluso si reconozco cuál es el problema, cuál creo yo que puede ser la solución. Y eso está bien. Dentro de todo el espectro de posibilidades, está bien que haya personas que piensan distinto. Eso es parte de la naturaleza. Lógico, ahora, lógico. Ojo, lo importante aquí es hacerse la pregunta de, a ver, ¿por qué no crees que eso es así? Y es realmente porque estás tratando de defender tu posición de poder, tu posición de lo que has logrado hasta ahora. Y ahí hay un punto que es sumamente interesante, porque yo he hecho este ejercicio globalmente.
A ver. Para muchos grupos de la población, probablemente muy relacionado con el primer tema que tiene que ver con cómo se estructuró la ONU, qué cosas hizo, qué cosas no hizo, cómo metió ciertas ideas o no. Para muchas personas, y esto, créeme, Connie, lo he testeado con públicos al que les he dicho, he cambiado en una frase, oye, qué fantástico esto que ayuda al cambio climático, y he cambiado la frase a, qué fantástico esto que ayuda al comunismo. Y la reacción es la misma. ¿En serio? Hay personas, fundamentalmente en Estados Unidos, la palabra cambio climático Está es asociada equivalente a comunismo. Sepa. Ellos entienden los mismos problemas, amenazas, lo que ellos sienten que es una manipulación, etcétera. Ciertos grupos, y fundamentalmente en el mundo agrícola, en el Corn Belt de Estados Unidos, yo he ido a tener conversaciones con agricultores para entender cómo piensan y me he dado cuenta que el término cambio climático está asociado en esos grupos de la población al comunismo, mientras que si yo les digo, oye, ¿qué opináis de las energías renovables? Me encantan. ¿Qué opinas de los biodigestores? Me encantan. ¿Qué opinas de la regeneración del suelo? Me encanta. ¿Qué opinas de la electrificación de la maquinaria? Me encanta. Entonces, si nosotros somos capaces de hacer salir... que crucen la información. Pero Connie, si ya lo sabemos, las tecnologías renovables, y cuando hablamos de, saquemos el tema de cambio climático, ok, hablemos de descarbonización. Entonces vamos a entrar con ese mismo público que muchas veces dice, no, yo no creo el cambio climático. Ah, sí, me encanta, increíble cómo está creciendo la energía renovable y los paneles solares. Entonces y las baterías. cambiémosle el nombre y la al electrificación. Transantiago. Ah, eso es lo que hay que hacer, hay que hablar de otra cosa entonces. Pero estamos hablando Cambiar de la narrativa hacia una narrativa que nos permite descubrir todo aquello en lo cual Hay no común. tenemos tanta desconfianza. Hay cosas en común. No tenemos desconfianza, y a mí me ha pasado, yo llevo desde el año 2016 avanzando en todo el proceso del el recambio del motor de combustión interna a los vehículos eléctricos. Te puedo contar historias fascinantes de las reacciones que teníamos hasta, no te digo el 2016, reacciones que teníamos hasta el 2022, 2023. Hoy en día, quien diga, no, los autos eléctricos son son ciencia ficción, nunca van... Chao, estáis perdiendo tú la posibilidad de ser parte de algo que es absolutamente inevitable. ¿Por qué? Porque es un auto más eficiente, porque es más barato, porque además es limpio, porque mete menos ruido, pero además porque es más rico de manejar. Yo llevo 8 años manejando auto eléctrico. Es lo más tonto que hay. Y además, hoy en día son hasta incluso más baratos que el otro. También. Y mantención, he manejado auto eléctrico 8 años y he ido 2 veces al taller. Todavía no y lo cargo en conseguimos, mi eso sí, casa. todavía no conseguimos que en Chile sean más baratos los permisos de circulación, eso sí, eso es un pendiente, pero sí, es verdad. No, pues, Yo espera, tengo un híbrido. No, pero hoy en día todavía estamos en la franja donde los permisos de circulación de los autos eléctricos van a ser más baratos durante 4 años. Sí. Y hoy en día creo que estamos en la franja del 50%. Los híbridos Entonces, no. Ah, los Y híbridos no. contaminamos Bueno, menos, puede y ser. contaminamos menos igual. Estamos conversando con Gonzalo Muñoz para ver cómo se viene este 2026 en materia medioambiental. Mira, me encontré y me conecta completamente con lo que estamos conversando, Gonzalo. Una nota en la BBC que habla sobre cómo China, a propósito de que Estados Unidos se retira del Acuerdo Climático de París por segunda vez y anuncia esta intención de abandonar la Convención Marco de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. China, mientras tanto, ha pasado estos últimos 10 años, y algo conversamos mientras tú estabas en la última COP de esto, lo adelantamos por lo menos, consolidando la expansión de las tecnologías de energías limpias. O sea, aunque siga siendo el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, China está avanzando de manera muy contundente en esta dirección y ganándole el golpe de alguna manera también a Estados Unidos. ¿Cuánto de esto va a reconfigurar también lo que se viene en materia, mira, no solamente medioambiental, geopolítica también? A ver, sorry que vuelvo a anterior. Los autos híbridos enchufables sí tienen la reducción del impuesto a... Híbridos al enchufables, pero no el híbrido híbrido, el enchufable, primer híbrido. no el otro híbrido. Y después podemos hablar de por qué. Pero Ya. bueno, lo que ha pasado en el mundo es muy raro. Eso es parte de la confusión que yo decía al principio. Ah, Estados Unidos, desde el primer gobierno de Trump, al salirse de estos acuerdos y al hacer primar este ideologismo respecto de los aspectos climáticos y ambientales, le cedió liderazgo a China de una manera bien sorprendente. así es. Y en ese primer gobierno, China intentó jugar sus cartas y las mostró de forma tal que era bastante evidente lo que ellos querían hacer. Y aún así, en este segundo gobierno, el pase ha sido ya un pase gol, pero impresionante. Yo suelo decir que de esta fascinación que tiene el presidente de los Estados Unidos en ganarse premios globales, el que sí se está ganando de forma muy meritoria es el gran premio a la Orden de China.
Digamos, China lo va a premiar con el Make China Great Again, con todo, porque literalmente lo están aplaudiendo. El año 2019, cuando a mí me preguntaban, bueno, oye, fantástico toda esta agenda, pero no tenemos idea de dónde está China. Es opaco, digamos. Entonces, ¿de qué te sirve? Porque es el país, o el primero o el segundo más contaminante. Entonces, y yo decía, sí, es verdad, lo lamento, pero no tenemos idea. Y tuve reuniones con el ministro de Medio Ambiente de China varias veces y honestamente no tenía la suerte, entre comillas, de que en el plenario China y Chile están al lado, digamos. Entonces estáis conversando con ellos todo el rato. El siguiente año, el 2020, China lanzó su plan quinquenal, un plan para los siguientes 15 años. Es decir, China dijo, esto es lo que nosotros vamos a hacer de aquí al 2035. Uno de los objetivos que se pusieron objetivos en electrificación, en renovables, etc. El propósito que se pusieron en materia de vehículos eléctricos es impresionante. Dijeron, al 2035, en 15 años más, vamos a vender más autos eléctricos que autos de combustión interna. Se pusieron una meta de 15 años. Esa meta la superaron en el 2024. Eso fue lo que me dijiste la otra vez que me quedó dando vueltas. Sí, eso, o sea, anticipar 11 años, o ponlo en porcentual, la meta de cambiar a autos eléctricos, eso no solo es, ¡ay, qué interesante! Es avance tecnológico, China está 1 o 2 años delante de sus competidores. Y los mejores autos eléctricos, pero por lejos, son los autos chinos. Y le digo a nuestros auditores, busquen online cuál es el auto que maneja el CEO de Ford. El CEO de Ford maneja un Xiaomi SU7. Porque dice es el mejor auto por lejos. Y sigue avanzando, digamos. Pero no solo tiene eso. Tiene el efecto de esos autos, por supuesto, han cambiado la forma de China. Quienes hayan ido a China en los últimos 10 años han visto cómo Beijing, entre otras ciudades, ha cambiado de ser una ciudad extremadamente contaminada, ruidosa, a ser una ciudad silenciosa, linda, donde se ve el aire. Es un cambio notable eso. Yo no he ido a China, pero te digo que cuando estás pasando por la calle y te das cuenta que ya no tienes el ruido de las micros al pasar, es un cambio brutal. Ese tiene un impacto directo en la salud de las personas. Ese fue un driver directo que movilizó al gobierno de China a buscar ese recambio tecnológico porque el ahorro y el bienestar que generaron su población es inmediato. El nivel de velocidad del cambio es espectacular. Siguiente, lograron muy rápidamente colocar su tecnología en otras partes del mundo, ¿no es cierto? Claro. Y a mí me tocó el 2020, 2021, la discusión respecto a la norma china, y no solo aquí en Chile, en Europa, era impensado la norma de recarga, y hoy en día está instalado en todos lados, y los autos chinos están en todos lados como la mejor alternativa. Miren ustedes cuáles son las marcas de autos que más se venden hoy y compárenlo con las marcas de autos que más se vendían hace 5 años atrás. Las marcas que se vendían hace 5 o 10 años atrás eran marcas tradicionales, digamos, que están en nuestra cabeza. Las marcas de hoy probablemente no sabemos ni cómo pronunciarlas. Pero después viene un efecto dominó muy interesante, y es que los vehículos eléctricos usan energía eléctrica y van demandando cada vez menos combustibles fósiles, y por lo tanto China ya hizo su pic histórico de consumo de combustibles fósiles y ahora empieza a decrecer. Eso no quiere decir que al mismo tiempo alguien me dirá, bueno, pues si esa energía eléctrica está producida con carbono, está producida con gas. Bueno, el recambio que está haciendo China también en materia de energía solar, energía eólica, es impactante. O sea, la cantidad de aerogeneradores, esa es una de las mentiras recurrentes, o una mentira que dijo el presidente de Estados Unidos ahora en Davos, que en China no había ni un generador. Googleen, pongan ChatGPT, ¿cuánto energía eólica ha instalado China en el último año? Y se dan cuenta que solo en energía eólica ha instalado capacidad que supera a la capacidad eléctrica de muchísimos países del mundo, más allá de la solar, y cómo ha vendido esa tecnología en el mundo. Convengamos una cosa, China no está haciendo esto porque sea un Superman de la defensa del medio ambiente. No te digo que no tenga conciencia de eso, lo está haciendo además por razones económicas y geopolíticas. ¿Y qué importa? Y que no, está bien. Exacto, volvemos al tema. Si es que nosotros nos basamos en que las personas tienen que actuar en base a ideología, nos entrampamos y terminamos desconfiando. Claro, y además, si tú miras lo que está haciendo Estados Unidos, al contrario, está volviendo a los hidrocarburos intensamente. Por ideología. Claro. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una actitud tremendamente torpe de un país que parece estar, volviendo a los ismos, operando más bien como comunismo, intervencionismo,
una figura que no se entiende, digamos, más allá de toda la violencia y lo que está ocurriendo con su ciudadanía. En términos económicos y en términos tecnológicos, lo que le ha infringido este gobierno de los Estados Unidos a Estados Unidos es de un retroceso incomprensible por lo que yo entiendo, mera ideología, o también es válido entenderlo así, por el interés de pocos individuos de obtener enormes beneficios en el cortísimo plazo. De corto plazo, porque, claro. Claro, o sea, quiero quemar este carbón y este petróleo rápido porque sé que esto va a cambiar en el tiempo y me quiero llenar los bolsillos de esa plata ahora, yo. Me da lo mismo que eso esté generando daño, me da lo mismo que eso dañe incluso mi economía y a mi ciudadanía en el mediano plazo. Eso es lo que está pasando. Gonzalo. Ahora, ojo, perdón, sí. California sigue avanzando. En general en Estados Unidos siguen avanzando la energía renovable respecto al carbón. O sea, hay una parte California de esto que es solo narrativa. Es una república independiente, California, en esa dimensión. Una de las 5 economías más grandes del mundo. Sigue avanzando a todo dar, pero incluso país entero. Lo más brutal de eso, Exxon, la empresa de combustibles fósiles más grande de Estados Unidos, está diciendo, no señor, nosotros no queremos mantenernos en el petróleo, nosotros no queremos invertir en Venezuela, nosotros no queremos seguir invirtiendo en el carbón, nosotros queremos avanzar hacia las energías renovables, porque sabemos que si nos anclamos solo en los combustibles fósiles y no hacemos una salida programada de ellas, nuestra empresa va a desaparecer. Esto va a reventar. Gonzalo Muñoz, déjame preguntarte para terminar, ¿qué tensiones se abren aquí en Chile? Te traigo de vuelta para acá, con la llegada del nuevo gobierno que según el programa, ¿verdad?, va a priorizar desregulación y crecimiento económico. Escuchamos al presidente Kast hablar del tema de los istmos, metiendo también el ambientalismo entre medio. ¿Qué tensiones se abren con la llegada del nuevo gobierno? ¿O tú tienes confianza en que también estamos frente a un mundo, aunque políticamente distinto por el cambio de ciclo finalmente, que también tiene una comprensión de la realidad que estamos viviendo? A ver, va a haber una tensión natural que es con todos los componentes sociales que tiene esta agenda, ¿no? Cuando a esta agenda tú le añades el que es una agenda que tiene que operar con justicia social y justicia ambiental, y eso implica en pueblos indígenas, originarios, eso implica una agenda de género, eso implica una agenda de diversidad. Ahí yo no tengo ninguna duda, por lo que he escuchado, digamos, de que va a haber una tensión ideológica que se va a reflejar, por supuesto, en momentos de crispación. Además, tiene el tema de que este gobierno, este gobierno entrante, lo que ha declarado es que van a desregular mucho y por lo tanto van a facilitar procesos que históricamente han sido complejos por la exigencia de poner de acuerdo a muchas personas, por hacer mucho análisis, lo que tiene que ver con lo que se llama la permisología, ¿no? Chile necesita urgentemente acelerar las líneas de transmisión, ¿no es cierto? Tenemos una cantidad gigante de producción energética eléctrica en el norte y que se está perdiendo porque no somos capaces de transmitirlo a los puntos de uso como es la zona central. Eso implica, por supuesto, enfrentar y ojalá resolver de forma adecuada conflictos que están asociados a esa línea de transmisión. El otro tema tiene que ver con el otro aspecto de la ecuación en materia de captura de gases de efecto invernadero. Nosotros dijimos, bueno, las energías renovables están permitiendo que no emitamos, pero después hay un mundo que implica la captura. Y en esa captura hay todo un sector que es el sector forestal, los bosques, las plantaciones, todo el mundo de la fruticultura, la agricultura, que tiene que tener un proceso de alineamiento con la ciencia global, más allá de por cuáles sean las ideologías del gobierno chileno, es porque somos un país con vocación exportadora y por lo tanto los países de destino de nuestras exportaciones, llámese celulosa, cerezas, vino, exigen hoy en día en esos países que vengan siendo producidos de una determinada forma. Exacto. Y después va a venir otra agenda que creo que también es muy interesante, que es la de agua. El agua, estamos viviendo una sequía prolongada, más allá de que haya llovido ahora, llueve cuando no necesitáis y no llueve cuando sí necesitáis. Sabemos que los glaciares se están derritiendo, que tenemos menos fuentes de agua para un mayor consumo, una mayor necesidad, ya sea en agricultura, en industria y por supuesto consumo humano y en conservación de los entornos naturales. El agua va a tener este año el tercer histórico, la tercera conferencia de las Naciones Unidas para Agua, el UN Water Conference en Abu Dhabi en diciembre, y espero que ojalá este gobierno, como lo ha declarado, venga con propuestas muy concretas de cómo avanzar y ojalá eso lo haga alineado con lo que a nivel global se entienda como lo más adecuado de hacerse, porque eso podría permitir que Chile siga siendo lo que ha sido hasta ahora, un emisor de bonos soberanos con
tasas de interés realmente bajas y que nos permite financiarnos con esta figura de somos y hemos sido y podemos seguir siendo un país bien comportado en esta agenda y que eventualmente en algunas cosas lidera para ayudar a que estos países medianos, como decía Mark Carney, no sean parte del menú. Él decía, si no eres parte de la mesa es porque eres parte del menú, y yo creo que Chile tiene el potencial en esta agenda medioambiental de ser parte de la agenda, mostrando como un país pequeñito, pero con esta vocación de país abierto al mundo, hace las cosas bien, incluyendo el proyectar una economía descarbonizada que entrega productos al mundo con ese valor, pero que además obtiene cada vez mayor virtud de su medio ambiente, entendiendo que el turismo en Chile está cada vez más siendo valorado a nivel global y es una industria que solo debiera crecer. Gonzalo Muñoz, defensor de alto nivel de la ONU para el cambio climático, cofundador de Triciclo, Sistema B y Manuya, muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo. Un abrazo enorme, que estés bien. Chao, Connie. Chao. Terminamos esta mesa de todos en Pauta Propia. Quédense en la sintonía de Pauta 100.5. Chao.